Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Este 15 de septiembre los países centroamericanos conmemoran 195 años de ser estados independientes y soberanos. Las ideas independentistas en Centroamérica tomaron más fuerza por las influencias de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. El primer movimiento independentista se dio el 5 de noviembre de 1811 y le siguieron otras revueltas entre 1814 y 1821. Recordemos que desde finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en Europa están sucediendo una serie de reacomodos políticos que están obligando a las élites de toda Iberoamérica de declarar su independencia precisamente de toda esa serie de acontecimientos que están sucediendo en la vieja Europa. Según los historiadores, tras la firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821, muchos ayuntamientos deciden adherirse al Imperio Mexicano, a excepción de la provincia de San Salvador y la de San Vicente, y fue hasta 2 años después que se logró la independencia plena de los nuevos estados. Es una intransigencia que lleva a los de San Salvador, a los de la provincia de San Salvador y San Vicente, a no adherirse a ninguna potencia, llámese México, llámese España, a tal punto que en julio de 1823 todas las provincias del centro de América declaran su independencia absoluta de México, de España y de cualquier otra potencia. Es interesante cómo el movimiento de San Salvador rebota en diferentes localidades también de la provincia. Y vamos a ver entonces levantamientos de mulatos, de ladinos, de indios en Metapán, en Santa Ana, en Chalatenango, en Usulután, en Zacatecoluca. Trasciende que la primera constitución de nuestro país fue promulgada el 12 de junio de 1824, redactada por el Congreso Constituyente y vigente hasta 1841. Ya en 1841 no solo se reconoce la libertad, sino que se garantiza la libertad. Buenos días y bienvenidos. 195 años de independencia patria. No es un día cualquiera. Y este es un día diferente. Vamos a dejar los temas normales y los temas de coyuntura para hablar precisamente de esta fecha desde el cristal histórico. Nos acompañan 3 personas que son muy difíciles de conseguir tenerlos en el mismo lugar al mismo tiempo y son personas muy conocedoras de la historia de la independencia patria. Nos acompaña aquí en el estudio el doctor Zahid Herrera. ¿Cómo ha estado, señor? Gracias, Moisés. Buenos días, gracias por la invitación. Muy amable. Bienvenido. Gracias. Un gusto tenerlo acá. Nos acompaña también el maestro Herbert Erquicia. ¿Cómo ha estado, maestro? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Y también el doctor Ricardo Castellón. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias a nombre de la Academia Salvadoreña de la Historia. Precisamente, ellos 3 son todos miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia. Hoy vamos a tratar de situarnos en aquel 1821 o incluso un poquito antes para saber cómo es que inicia la independencia patria. Y tal vez comencemos con esto. Un poco de la lectura que nos han permitido ustedes tener. Nos habla también del ocaso de del Imperio Español aproximadamente en 1808. ¿Es ahí más o menos cuando inicia esta gesta de independencia? Para el área de Mesoamérica, efectivamente sí. Es decir, en 1808 Napoleón invade con sus tropas la península ibérica y entonces eso va a generar una serie de reacomodos políticos tanto en España como en América. Muchas juntas se van a formar en nombre de rey porque cuando Napoleón invade toma en cautiverio a rey, ¿no? Y a su hijo heredero Fernando VII. Y entonces muchas juntas que se forman tanto en la península ibérica como en América se congregan, ¿no? Se componen en nombre de rey cautivo y asumen, según la tesis escolástica, ¿no? La soberanía. Es decir, una vez el rey no está, la soberanía, la suprema potestad, reside en las juntas, en el pueblo, en la república o en la comunidad, como se denominaba en aquel momento, ¿no? Entonces, frente a ese momento de crisis, coyuntura de crisis imperial, hay que sumar otras series de crisis que se venían sumando en la América hispánica, como por ejemplo una serie de plagas de langostas, las guerras que España había tenido con Francia y con Inglaterra previamente, es decir, a partir de 1790, y esto había demandado de las colonias americanas una serie de recursos monetarios, a tal punto que había desgastado las finanzas de muchas corporaciones eclesiásticas criollas indígenas y había generado como consecuencia, ¿no?, una serie de resentimiento
hacia la corona española. Entonces, si juntamos estos elementos, nos vamos a dar cuenta que en la Nueva España, es decir, el actual México, comienzan a sublevarse bajo el liderazgo de Hidalgo, el cura Hidalgo, ¿no? Y estos fenómenos van a comenzar a sembrar, a sentar, ¿no? La fragmentación que las colonias americanas van a tener con respecto a la corona española. En ese contexto, unos años más adelante, vamos a entender por qué se da los levantamientos en noviembre de 1811 en San Salvador, en diciembre de ese mismo año en Granada, Nicaragua. Suramérica se va a ver envuelta desde ahí hasta 1826 en una serie de cataclismos bélicos, ¿no? Entonces, vamos a tener 2 décadas, las primeras 2 décadas del siglo XIX van a ser 2 décadas fundamentales en donde vamos a ver el colapso del Imperio Español, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, la formación, porque así hay que entender a mi modo de ver las independencias, ¿no? Como el inicio de formación de los estados nacionales, que va en América Latina, ¿no? Que va a ser un proceso largo, en unos países va a avanzar mucho antes que en otros, ¿no? Pero que va a durar hasta casi inicio del siglo XX. Vamos a tener casi un siglo de reacomodo político, de reacomodo cultural, económico y social, que ha servido para muchos historiadores, ¿no? Como una especie de laboratorio para poder entender una serie de revoluciones políticas, económicas y sociales que se dan en nuestras tierras, ¿no? En términos sencillos, movimientos geopolíticos en España son los que originan de alguna forma también que aquí en América se tomen estos movimientos. Y no solo en España, sino estaríamos hablando de una transformación de lo que algunos historiadores han denominado como una transformación del Atlántico. Es decir, algunos historiadores han denominado que desde 1750 a 1808 podemos efectivamente hablar de una crisis de las potencias atlánticas, una crisis movida justamente por una lucha entre Gran Bretaña, Francia y España por el control del mercado internacional, una lucha justamente por posicionarse en el poder hegemónico político, ¿no? Mundial, ¿no? Hoy nos damos cuenta, ¿no? Y vamos a ver que es Gran Bretaña la que termina como gran triunfadora de este proceso, ¿no? Y como la potencia que se superpone, ¿no? Se sobrepone sobre Francia y España. Francia, como sabemos todos, como monarquía colapsa, ¿no? Antes de que finalice el siglo XVIII, ¿no? A través de la Revolución Francesa. Inglaterra queda desgastada con el proceso independentista estadounidense, sin embargo logra recomponer sus fuerzas militares, políticas, y eso la convierte en un poder hegemónico. España colapsa, ¿no? El Imperio Español colapsa y justamente la independencia de las colonias americanas con respecto a la corona española son las que van a terminar descalabrando el poder mundial español. Ahora bien, a pesar de eso, es importante señalar, y como lo ha demostrado el historiador mexicano Carlos Marichal en un estudio sobre la bancarrota en el Virreinato de la Nueva España, de estas 3 grandes potencias atlánticas rivales, es decir, Gran Bretaña, Francia y España, a pesar de que a finales del siglo XVIII ya era un poder convaleciente comparada a sus 2 rivales, pero fue la única capaz de poder obtener dinero de sus colonias mucho más fácil que los otros 2 imperios. ¿Quién fue? España. España. Se convirtió, en palabras de Carlos Marichal, en una verdadera maquinaria de exacción económica, ¿no? Wow. Es decir, a través, por ejemplo, no solo de los tributos que ya conocemos que desde el siglo XVI venía cobrando, sino a través de la consolidación de vales reales, a través, por ejemplo, de lo que pudieron aportar muchos comerciantes criollos y españoles residentes acá en América, a través de cofradías y pueblos de indios que aportaron de sus propios bienes. En ese sentido, España llegó a obtener entre finales del siglo XVIII y principios del XIX anualmente más de 20 millones de pesos, es decir, cantidades exorbitantes
que ni siquiera Gran Bretaña y Francia habían podido obtener de sus propias colonias. Ahora, las tres naciones tenían colonias en América. Exactamente, pero no eran tan importantes como las que tenía España. Como las que tenía España. Si nos situamos en la línea de tiempo, doctor, encontramos primero la independencia de México, ¿correcto? Sí. La independencia de México también fue en parte semilla de lo que iba a ocurrir posteriormente en Centroamérica. Exactamente. Bueno, de hecho, el proceso independentista mexicano, que justamente fue un proceso entre 1810 y 1821, va a ir marcando la pauta. La Nueva España, lo que hoy es México, era un gran virreinato vecino a Centroamérica, es decir, vecino al Reino de Guatemala, y era nuestro hermano mayor, es decir, de alguna manera teníamos cierta dependencia jurídica, política con el virreinato de la Nueva España. Entonces, esa dependencia tradicional también llegó a marcar justamente los movimientos independentistas. En 1821, en septiembre, el 15 de septiembre, cuando se reúnen estos líderes criollos en el Palacio de la ciudad de Guatemala, ¿no?, para firmar el acta de independencia, ellos están claros, estos líderes criollos, que eran prácticamente guatemaltecos y sansalvadoreños, ellos estaban claros que en primer lugar había que firmar la independencia para evitar que el pueblo hiciera lo suyo, es decir, para evitar que el pueblo pudiera independizarse a juicio de ellos de una manera destructiva, ¿no?, porque había como un temor de lo que las masas populares podían hacer, ¿no? Y entonces eso los lleva a ellos a apresurarse a firmar, pero también los lleva a apresurarse a firmar un acta de independencia, porque justamente la presión del proyecto Trigarante de Iturbide, y se le llama proyecto Trigarante porque era un proyecto que enarbolaba a Agustín Iturbide, un general del ejército novohispano, que se convierte en el líder de la independencia de Nueva España, sostenía que había que apostar y que apelar a la religión, por ejemplo, que era uno de los 3 puntos, ¿no? Y eso hacía cautivar a muchos americanos, ¿no?, que eran católicos, ¿no?, y no querían justamente que la religión católica fuese desplazada. Había como cierto temor al laicismo, a la francmasonería, etcétera, que ya estaba presente en las Cortes de Madrid, ¿no? Entonces, se vieron cautivadas estas élites guatemaltecas y sansalvadoreñas y se apresuraron justamente a firmar esta acta de independencia. Pero esa independencia, el 15 de septiembre, fue una independencia de la ciudad de Guatemala y dejaron libres a todos los pueblos y provincias del Reino de Guatemala, es decir, de Centroamérica, para que pudieran decidir su futuro político, ¿no? Y dejaron también abierta la posibilidad para reunir en marzo del siguiente año, de 1822, un congreso de diputados de toda Centroamérica, justamente para que pudiera verse cuáles iban a ser los derroteros de estas tierras, ¿no? Un congreso que al final no se llevó a cabo en marzo de 1822 porque se precipitó el momento para poderse adherir al Imperio Mexicano, ¿no? Es decir, al final todo fue una suerte de presiones que desde México, que Iturbide lanzó hacia los centroamericanos. Había un temor, estamos hablando de un poderoso virreinato que se va a convertir en imperio y una Centroamérica con pocos recursos, ¿no? Entonces, ante ese miedo, al final los guatemaltecos deciden que mejor en cabildos abiertos, ¿no?, los pueblos de toda Centroamérica decidan su futuro, ¿no? Ya no se iba a realizar el Congreso de 1822. Qué interesante. Maestro Erquicia, ¿nos agrega algo de estos momentos? Sí, bueno, yo creo, gracias Moisés, yo creo que... Bienvenido, por cierto. Gracias. Yo creo que al inicio del programa decía, estos no son temas normales ni de coyuntura, pero cuando vemos la historia... No, es fascinante. Es fascinante y es muy parecido a lo que se puede vivir hoy en día, ¿verdad? El hecho de conocer la historia de nuestros pueblos también es para conocer nuestra realidad. Yo creo que en ese sentido, y tal como decía Zahir, hay eventos que se dan tanto en Europa como en la misma América, ¿verdad? Es importante ver, por ejemplo, lo que se estaba viviendo en la etapa, digamos, en el movimiento cultural, la ilustración, ¿verdad?, que tiene que ver con estos componentes, lo que se estaba estudiando en la Universidad Centroamericana, que en ese momento era la Universidad San Carlos de Borromeo, ¿verdad? Que lo interesante de eso es que, bueno, ahí es donde se estaba... ¿Gestando? De alguna manera gestando y conociendo las nuevas ideas liberales. Bueno, acordémonos también de la independencia de Estados Unidos de 1776,
la Revolución Francesa de 1789, la independencia de Haití a inicios del siglo XIX, y todo eso también va llamando a que digamos que la gente de Centroamérica vaya diciendo, bueno, es posible poder también independizarse, ¿verdad? En el caso de San Salvador, porque muchas veces nos referimos a El Salvador de antes de la independencia, pero el Salvador actual que hoy conocemos es a partir de 1824, cuando la Intendencia de San Salvador se unifica con la Alcaldía Mayor de Sonsonate y nace lo que hoy actualmente conocemos como El Salvador. Yo le escuché al doctor que decía al menos 2 o 3 ocasiones, dijo sansalvadoreños. Sí, porque son los sansalvadoreños y los otros son los sonsonatecos, ¿verdad? Entonces, digamos que Sonsonate, la Alcaldía Mayor de Sonsonate era el actual Aguachapán y Sonsonate, y los demás era la Intendencia de San Salvador con los partidos en algunos momentos o provincias de San Vicente, San Miguel, que es todo el oriente salvadoreño, San Vicente, digamos, la zona paracentral, por ahí, y obviamente San Salvador y una parte de Santana y Chalatenango que eran muy importantes. ¿La decisión de Sonsonate nunca estuvo de irse hacia Guatemala y quedarse con los sansalvadoreños? Pues parece que sí, ¿verdad? No sé si Zahid quería agregar algo de eso, que lo veo que está ahí. No, de hecho, yo he dicho que Sonsonate se anexa a San Salvador justamente no solo por deseo de algunos sonsonatecos, sino también por presión militar. Es decir, justamente entre 1822 y 1823 hay una experiencia que tienen los sonsonatecos de agresión militar por parte de milicias procedentes de San Salvador. ¿Y cuál era el interés de los sansalvadoreños por anexar un territorio que pertenecía, que era una jurisdicción aparte? Acordémonos que aquí no estamos hablando de países como ahora, ¿no? Sino estamos hablando de territorios jurisdiccionales, cada uno con sus propias autonomías, ¿no? Solo para que me quede claro, sí. La Intendencia de San Salvador era San Salvador, el resto que se conoce hasta Chalatenango, y de ahí llegábamos hasta San Miguel, la Unión Morazán. La Intendencia de San Salvador era todo lo que ahora es El Salvador, excepto Aguachapán y Sonsonate. Aguachapán y Sonsonate eran la Alcaldía Mayor de Sonsonate. Entonces, los sansalvadoreños en 1822 y 23 tenían intenciones de anexarse ese territorio justamente por el puerto. El puerto de Acajutla era uno de los 2 puertos que tenía el Reino de Guatemala en el mundo colonial, en el Pacífico, ¿no? Muy importantes, ¿no? Ahí atracaban barcos que venían de Chile, de Perú, con una serie de mercancías, plata, es decir, dinero, vino, es decir, una serie de mercancías, no solo para lo que ahora es El Salvador, sino para gran parte de Centroamérica. El otro puerto importante estaba en Guatemala, por supuesto. No, el Realejo, en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua. En Nicaragua. Entonces, Acajutla, al obtener ese pequeño territorio de la Alcaldía Mayor de San Salvador, de Sonsonate, perdón, se obtenía este puerto, ¿no? Este lugar de entrada para el comercio internacional. Entonces, al final yo me he encontrado en el archivo municipal de Sonsonate unas actas del Cabildo de Sonsonate, en donde hay una parte que está tachada y que ellos parece que las tacharon, en donde se logra ver, comparando una serie de documentos, se logra ver que por un lado hay una intención de algunos sonsonatecos de adherirse al gobierno de San Salvador, ¿no? Un gobierno que planteaba un proyecto de carácter republicano frente a aquellos que eran proclives a un gobierno de carácter monárquico constitucional, ¿no? Pero también se ven sometidos en cierto momento por la presión de las armas de las milicias sansalvadoreñas. Al final, la primera constitución que tiene el Estado de El Salvador, que es la de 1824, que siempre he dicho que es la constitución que funda el Estado de El Salvador, y que lo que ahora pues prácticamente conocemos como El Salvador, inicia en su preámbulo esta constitución diciendo: nosotros los diputados, ¿no? Nosotros los representantes de las provincias de San Salvador y Sonsonate, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya ellos están poniendo en claro que estas 2 antiguas provincias coloniales se unen ahora, ¿no? Para formar el Estado de El Salvador, no sin contar estos procesos de experiencia militar. Muy bien, no le he dado la palabra al doctor Ricardo Castellón. Bienvenido también, señor. Muchas gracias. En esta parte creería que es oportuno
hablar de un tema que no deja de ser una especie, una duda pública, masiva. Y es porque El Salvador se quedó tan pequeñito. Bueno, pudimos haber sido más pequeños. Pudimos haber sido más pequeños, por cierto. Por eso estoy haciendo el comentario. El tema aquí es que tenemos que ubicarnos de una realidad que es completamente diferente a la realidad actual, ¿verdad? San Salvador era una provincia de Guatemala, Guatemala era nuestra capital. Y es curioso cómo en la actualidad muchos salvadoreños siguen pensando de la misma manera, aunque no de una forma tan al 100% de esa manera. Pero cuando se planea hacer viajes en una vacación, por ejemplo, uno de los destinos sigue siendo Guatemala, es nuestra capital histórica, ¿verdad? O ha sido, o fue por mucho tiempo nuestra capital histórica. Aquí habían varias razones que dentro de la vida cotidiana también son explicables, y hay razones que también son explicables en el contexto de la vida cotidiana a razón de la independencia. El tema de impuestos y cargas tributarias era también muy sentido por la población. Una de las formas de depender de la capital Guatemala era que Guatemala, por ejemplo, tenía, se llamaba asiento. La capital tenía el control sobre algunos productos de importancia, como el trigo, y algunos productos a lo mejor no de tanta importancia, pero de importancia relativa en función de celebraciones, por ejemplo, como la pólvora, por hablar de cohetes, pero igual estamos hablando de pólvora que se utilizaba para munición de las pocas armas de fuego que había, pero las había. Entonces, el tema del referente de la capital y el referente de liberarse de la capital y de la sujeción que se podía sentir alrededor de la capital era importante. Fíjese que otra razón importante, y vuelvo al contexto de por qué nos quedamos pequeños, es que la zona de San Salvador, la intendencia de San Salvador a la que nos hemos referido, y la entonces alcaldía mayor de Sonsonate, que comprendía Huachapán, reunía, uno se sorprende al ver los mapas, por ejemplo, de la ubicación de haciendas añileras de la época, y al respecto a lo mejor Herbert nos puede hablar más, de la gran cantidad de haciendas que había en la zona. Es que esta era como bien lo ha dicho en alguna ocasión Pedro Escalante Arce, de nuestra academia, es que esta era la zona de los hacendados guatemaltecos, ¿verdad? Una zona sumamente rica. Y si a eso le agregamos la presencia del puerto de Acajutla, era un territorio verdaderamente importante. Así que nuestros antepasados pudieron haberse sentido muy conformes de haberse quedado con este territorio, aunque fuera muy pequeño. Pero además, San Salvador y la región de San Salvador era una zona muy importante para la distribución en su región. Por San Salvador pasaban grandes contingentes de ganado provenientes de lugares tan distintos como Costa Rica o Nicaragua para irse a vender a las ferias de ganado de Guatemala. Y de San Salvador hacia Honduras, por ejemplo, salía buena parte del comercio. Pólvora, por cierto, pasaba por San Salvador y de aquí viajaba para Olancho o Comayagua en Honduras. Y algo similar pasaba con el trigo. Este tipo de cosas son importantes porque nos ubican de cómo la independencia tenía un contexto completamente del que nos imaginamos en la actualidad y del que los salvadoreños se imaginan en la actualidad, y que es importante conocer porque solo así nos explicamos cómo fue que pasó en realidad, ¿verdad? Exactamente. No, y hay entre las cosas que he leído, y vamos a ir tratando de ir poco a poco, hemos llegado ya prácticamente a esta fecha, 15 de septiembre, pero antes, en determinado momento del resumen que tengo brindado por ustedes muy amablemente, también se menciona que se ha dejado de mencionar la herencia que tuvimos en algún momento de comunidad negra en el país, africana para ser exactamente. ¿Hubo? Sí, claro que sí, ¿verdad? ¿Hubo? Y eso un poco me quería referir cuando hablamos de estos procesos políticos que mencionabas allí, de la Constitución de 1824, cuando todos celebramos que José Simeón Cañas realizó la abolición de la esclavitud en 1823, se ratifica en el 24, estamos hablando de la esclavitud negra, no esclavitud indígena. La esclavitud indígena se había abolido ya en el siglo XVI. Aquí en El Salvador, en Centroamérica, esclavitud negra existía. Sí, claro que sí. O sea, bueno, ese es un tema para un programa aparte, es un tema fascinante. Los primeros negros vienen con los conquistadores, vienen con Pedro de Alvarado, vienen con todas sus huestes. Luego los primeros esclavos que se traen pues para servicio doméstico, estamos hablando de documentos de 1538, ¿verdad? Luego a mediados del siglo
del siglo XVI, cuando se prohíbe la utilización, digamos, de indígenas como esclavos en algunos, en el territorio centroamericano, dicen los encomenderos, bueno, ¿y ahora con quién vamos a trabajar? O sea, de nada sirve tener la mejor tierra del mundo si no tener el recurso humano para que lo trabaje. Entonces vienen y traen los negros. Entonces hay una cantidad de fuentes que te hablan del elemento africano en la sociedad salvadoreña que por supuesto se ha negado. Entonces ahí están la documentación, están los censos, tanto desde la parte civil como desde la parte religiosa, están, y de ahí luego de traer los esclavos están los mulatos, ¿verdad? Los mulatos libres, los mulatos. Entonces tenemos una gran cantidad de cosas. Por eso te digo, cuando José Simeón Cañas abolió la esclavitud, lo que hizo fue cortar esa cadena de la esclavitud, porque habían esclavos negros, ¿verdad? ¿Había más esclavos negros que indígenas? Bueno, la pregunta es que como no había esclavitud indígena en ese momento, no había. ¿verdad? En ese momento no había esclavitud indígena. Se utilizaban indígenas para trabajo forzado, pero esclavitud como tal, el término, lo que pasa es que uno tiene que ver que la esclavitud en la época colonial era una institución legal. Vos venías y podías comprar esclavos, vos como civil, pero también como religioso. La iglesia tenía esclavos, ¿verdad? Es que en España, en las gradas de la Catedral de Sevilla se vendían los esclavos. O sea, estamos hablando de un negocio lícito. ¿Cómo ¿verdad? era vista la población indígena? Lo que pasa es que en 300 años es vista de diferentes maneras, ¿verdad? ¿En el momento de la independencia? En el momento de la independencia, yo creo que los indígenas estaban mejor en la época de la colonia que con la independencia, porque con la independencia luego llegan algunas leyes que van cambiando su estatus, ¿verdad? Aunque, bueno, Isaí conoce muy bien, en la Constitución de Cádiz dice que todos los habitantes de la América española, ya sea indígenas, mulatos, negros, todos son iguales. Y eso crea un conflicto al ser todos iguales, porque quiere decir de que algunos ya no iban a pagar algunos impuestos o este tipo de cosas. Entonces también la Constitución de Cádiz de 1812 crea conflicto. Y luego, aunado a los conflictos de independencia, ¿verdad? Entonces, como te digo, y también se ha hablado mucho de la independencia de que la hacen un grupo de criollos, pero no hay participación de mulatos, obviamente de mujeres, hay participación en algunos pueblos de indígenas, de mestizos, o sea, es la participación de la sociedad. La sociedad, estamos hablando de una sociedad sansalvadoreña que es multiétnica, y lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron durante el siglo XX que El Salvador no tenía ni indígenas ni negros, que éramos todos iguales, que éramos todos mestizos. Entonces, ese es el problema con que nos vemos ahora, ¿verdad? Que tenemos que explicar desde la fuente histórica, desde la antropología, ¿verdad? Y desde otras ciencias sociales, la participación de todas estas poblaciones que son agentes de cambio y que han estado aquí y que siguen estando. Increíblemente fascinante. Tengo que hacerle pregunta porque usted dijo también hay mujeres y nos hemos quedado con idea preconcebida que los próceres todos fueron hombres. Sí, pues y al contrario, y no fue así. Lo que sucede es que la historia que nosotros conocemos de los próceres es una construcción del primer centenario de 1811. O sea, en 1911 se construyó, digamos, la historia, el memorial cívico, esta religión cívica que tenía que ver con la bandera, con los próceres, con este tipo de cosas que, bueno, que hoy en día celebramos y son parte de esta nacionalidad salvadoreña. Pero los próceres es una invención del siglo XX. O sea, ellos no iban por la calle diciéndose yo soy prócer. Y hay participación de mujeres, ¿verdad? En todo aspecto. Hay algo, me encanta a mí, uno de los movimientos que se da en Metapán, por ejemplo, y las mujeres arengando a los hombres que salgan, ¿verdad?, a las calles a pedir libertad, a pedir a pedir esto y lo otro. Entonces, yo creo que hay, en este tema de la independencia, la independencia, como te digo, no solo es el 15 de septiembre, la independencia es un proceso que va por lo menos desde 1750 y, como decía Zahid, hasta que se conforman los estados nacionales. O sea, es un proceso largo que hay que ver todas las causas y todos los efectos que tuvieron.
O sea, en un momento, como decía, bueno, éramos todos guatemaltecos, ¿verdad? Hasta que hay fraccionamientos y eso y lo otro, y podemos hablar un montón de cosas sobre... Y yo solo quisiera agotar un elemento que también es de alguna manera mítico en las celebraciones de nuestra independencia, y es que la abolición de la esclavitud llegó temprano. Temprano, pero tres años después de la firma del Acta de la Independencia, en 1824, para que los televidentes se hagan una idea de cómo se manejó el tema del esclavo, porque lo que sucede es que se tiene una idea preconcebida y moldeada desde nuestra educación formal de que la independencia, la firma del Acta de la Independencia de 1821 constituyó la redención de los esclavos, y no fue así. Exactamente. Y yo creería que es oportuno terminar a lo mejor esta parte diciendo que la independencia fue un proceso, fue un ciclo. La gente no se acostó dependiente y amaneció independiente el día siguiente y la vida había cambiado, ¿verdad? El 14 era una cosa y el 15 era otra. No, al contrario. Y luego lo que vino fue peor, porque lo que vinieron después fueron las guerras federales centroamericanas, ¿verdad? Y a quién se asociaba también, a qué se quedaba, si se quedaban con México, se quedaban con independientes. De eso tenemos que hablar, pero cuando volvamos, vamos a hacer la primera pausa, y cuando regresemos, 15 de septiembre, ¿cómo amanece? ¿Dónde sucede? ¿Qué sucede? Porque también hay otra idea preconcebida, y esto siento que está faltando también en el sistema educativo. La independencia no se dio aquí, o el grito de independencia se dio en San Salvador. No fue así, exactamente. Ya les vamos a contar dónde fue. Vamos a la última pausa, vamos a regresar en un par de minutos. Parte final de nuestro programa de esta mañana con el doctor Zahid Herrera, el maestro Herbert Erquicia y el doctor Ricardo Castellón, todos ellos miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia. Conversábamos fuera de cámara con el maestro Erquicia que vamos a tener que hacer una segunda parte, ¿verdad? Porque el tiempo no nos ha alcanzado. Por supuesto. Y van a tener una segunda parte. Antes de continuar y terminar este programa, hay una segunda parte. El 27 van a tener un conversatorio, me decían. Sí, el 27 vamos a tener un conversatorio sobre movimientos y procesos de la independencia. Va a ser en el auditorio del Museo Nacional de Antropología a las 5:30 de la tarde. Es la Academia Salvadoreña de la Historia y el MUNA académico. Solo quisiera agregar que se ha hecho a esa hora con el propósito de que la mayor cantidad de personas puedan asistir. Y quisiera agregar además que este es un esfuerzo que hemos iniciado y que le vamos a dar constancia, porque es un esfuerzo que hemos dado en llamar En Ruta al Bicentenario. Es decir, en el 2021 estamos celebrando ya los 200 años de la independencia, y la Academia quiere abonar desde la Academia a esa celebración. Muy bien. Me queda poco tiempo, pero sí quiero aprovecharlo porque el maestro Erquicia me decía: Moisés, pero salió tu nacionalidad cuando dijiste lo de la pupusa. Sí, y es correcto. Lo que pasa es que cuando los salvadoreños nos dicen, mira, es que es este elemento que es parte de ese conjunto de la identidad nacional, no es exclusivo solamente del Salvador, entonces sale tu nacionalismo, tu identidad nacional, ¿verdad? Y lo que decía Ricardo, en realidad, cuando se construyen estos estados nacionales, todos, no es una invención del Salvador, es la invención del Estado Nacional moderno, están sustentados en un conjunto de elementos que los hacen propios, ¿verdad? Pero ahí también hay otros elementos importantes, como decía Benedict Anderson, el museo es un elemento importante, el periódico, o sea, hay otros elementos, la estadística, la geografía, el mapa, todo estos son elementos importantes. Si yo te digo, imagínate El Salvador, lo primero que vas a imaginarte es el mapa, y tenés la forma del mapa.
En el caso del periódico estamos hablando de aquellas noticias, por ejemplo, que te vinculan con El Salvador. Yo sé que nos ven gente que está fuera de nuestras fronteras patrias y ahí están pendientes de ver todos los días los noticieros del Salvador y es porque te vincula con eso. Entonces yo creo que son elementos importantes. Como te digo, es una construcción que nace a finales del siglo XIX, todo el siglo XX y se está reforzando. O sea, todos los días tenemos elementos nuevos que nos están reforzando. O sea, cada administración política que viene de El Salvador nos refuerzan con nuevos héroes o nuevos elementos identitarios que van a conformar esa identidad salvadoreña. Muy bien, me están pidiendo ya el tiempo para terminar. Aquí me están hablando producción y, por cierto, para concluir con un dato curioso para los amigos televidentes, un mito de los que no me he querido mencionar todavía, maestro. Bueno, un par de mitos. Un mito es la no existencia de Atlacat, ¿verdad? La no existencia. O sea, Atlacat nunca existió. Es una invención. El indio Atlacat. El indio nunca Atlacat existió. no existió. Existió, claro, un personaje que peleó contra... El doctor no detiene la sonrisa. Un personaje que peleó contra los conquistadores españoles y esto y lo otro, ¿verdad? Pero Atlacat como tal no existió, ¿verdad? Entonces, pero hoy en día, pues, sabes que en muchos lugares llevan el nombre de Atlacat y esto y lo otro. O sea, y ahí es donde esta invención se convierte en leyenda y se apropia, o sea, la gente se apropia de esto. O sea, es una cuestión más antropológica y conflictiva. Habrán otros mitos también, ¿verdad? Podemos hablar muchísimo sobre ellos. De cada uno de ellos. De cada uno de ellos. Doctor Castellón, un mito, una curiosidad para concluir. Yo quisiera dejar en incógnita el tema de las pupusas y no desvelar en este momento el mito. Hay mucha gente del otro lado que estará diciendo, sí, vamos a averiguar la nacionalidad del doctor, ¿verdad? Yo quisiera, además del mito, entonces aprovechar a pedirles que nos sigan en Facebook y Twitter a Historia SB. ¿La historia? Para A Historia SB. A Historia SB. En Twitter y Facebook. Y ahí podemos ver si abordamos algunos mitos. Ok, la estamos poniendo en la pantalla, me dicen sí correctamente. A Historia SB. Perfecto. Precisamente, para que lo tengan ustedes. Y usted, doctor, para concluir. Algo que se ha extendido mucho y justamente lo construyó como mito el primer centenario del grito de independencia en 1911 fue justamente lo que se ha denominado como el primer grito de independencia en 1811, ¿no? ¿Mito en qué sentido? En realidad hubo una serie de intelectuales en 1911 que se dieron a la tarea, por encargo del mismo Estado salvadoreño, de construir una especie de narrativa identitaria política que al igual que México tenía la suya, ¿no?, para su independencia, que diera cimiento, ¿no?, y que diera fortaleza a esa visión independentista, así como se crea entonces el famoso grito de 1811. ¿no? Muy bien, les agradezco infinitamente el tiempo que nos han dedicado esta mañana. Tendremos que tener una segunda y una tercera parte y, por supuesto, estar pendientes del 27 de septiembre. Muy amables de estar este día con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Y a usted también. Buenos días. Feliz Día de la Independencia. 195 años. Que la pasen muy bien.